Bueno, yo sé que la mayoría de los hermanos que están estudiando eh, Daniel se saben el capítulo, pero algunos no se lo saben. Entonces, hermanos, quiero como introducción solo hacer un resumen. Bueno, aquí en Daniel capítulo 5, hermanos, el tema principal es la escritura en la pared. Casi todos recordamos eso, ¿verdad? Pero, ¿de qué trata el capítulo, hermanos? Bueno, el rey Belsasar, hermanos, ha quedado como rey en Babilonia. Ya no está gobernando Nabucodonosor. Algunos historiadores dicen que Belsasar era nieto de Nabucodonosor, y la reina que entra al banquete después, más adelante, dicen que posiblemente era la viuda de Nabucodonosor, o posiblemente era mamá de Belsasar, pero no era directamente la esposa de Belsasar. Pero bueno, Belsasar, hermanos, está reinando en Babilonia. Él hace un banquete, dice la escritura, que para sus príncipes, para sus mujeres. Y ahí, en el gusto del vino, se entiende que él ya estaba borracho. Manda a llamar a sus siervos para que traigan los vasos de Jerusalén, y empieza a beber vino él y sus grandes y sus mujeres en los vasos sagrados del templo de Jehová. Eso era un sacrilegio. Además de esto, algunos historiadores dicen que muy posiblemente Belsasar estaba festejando o celebrando más bien una festividad pagana en honor a sus dioses. Se cree que algo así estaba sucediendo, por eso había una fiesta, porque justo en la fiesta él daba honra a los ídolos. Pero es mientras, hermanos, hay esa fiesta pagana y blasfema, porque está usando los vasos del templo, que aparece de repente una mano. Así de la nada aparece una mano y empieza a escribir en una pared ahí del salón de la fiesta esas famosas palabras que leemos en la Biblia: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y escribe esas palabras, esa mano, hermanos, para explicar, hermanos, lo impresionante que era eso, hermanos. No era solo las palabras, sino la mano, ¿verdad, hermanos? Una mano está escribiendo ahí, hermanos, de la nada. Y la escritura dice que Belsasar, hermanos, palideció, y que sus rodillas chocaban una contra la otra, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Estaba muerto de miedo. Y quién no, hermanos, ¿verdad? Y bueno, hermanos, entonces ellos no saben, hermanos, qué es eso. Mandan a llamar a los magos, a todos los sabios de Babilonia, y los sabios entran, hermanos, y son inútiles, porque no pueden leer eso. No saben qué significan esas palabras y por qué están ahí. Entonces, en esa turbación, hermanos, de Belsasar y de sus príncipes, que también están perplejos por todo ese evento, entra la reina, la que los historiadores dicen que posiblemente era la esposa o viuda de Nabucodonosor. Otros dicen que posiblemente era la mamá de Belsasar, pero entra y le dice que no se turbe, que se tranquilice, porque si hay alguien que puede leer la escritura, Daniel. Para ese tiempo, hermanos, Daniel ya era un hombre muy grande, no sé, posiblemente 80 años, porque recuerden que desde joven él llegó a Babilonia. Entonces ya él ya era muy grande, hermanos, pero al parecer Daniel había sido como que relegado y olvidado, porque el rey ahora era un rey que honraba a dioses ajenos, y Nabucodonosor en su tiempo él sí conoció a Dios, y por eso también respetaba mucho a Daniel. Pero ahora este nuevo gobierno, hermanos, había relegado a Daniel, y era un gobierno muy idólatra. Entonces, hermanos, buscan a Daniel, lo llaman, y Daniel empieza, hermanos, a exhortarlo, y para empezar rechaza cualquier don de Belsasar. Le dice: yo no quiero tus dones, dáselos a otro, pero sí te voy a leer la escritura. Pero
lo exhorta, hermanos, le dice las fallas que tiene Belsasar y lee e interpreta esa escritura extraña. Increíblemente, hermanos, el mensaje que Daniel interpreta tiene un cumplimiento así, porque en ese momento, en esa misma noche, Belsasar muere y pierde su trono. Es una historia increíble, hermanos, de cosas sobrenaturales, de cosas proféticas. Vemos dos lados opuestos a Belsasar en su impiedad, en su vida pagana, y vemos a un hombre como es Daniel en una vida piadosa. Hay muchas cosas que vemos en este capítulo. La pregunta es, hermanos, ¿qué podemos aprender de esa historia? ¿Qué podemos aprender de la vida del rey Belsasar? ¿Qué podemos aprender de la escritura que nadie podía leer? ¿Qué podemos aprender de Daniel? ¿Y qué podemos aprender del juicio a Belsasar? Son muchas preguntas, pero es una historia increíble, hermanos. Pues bien, vamos a empezar del verso 1. Leo el verso 1, hermanos. Dice la escritura: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Dice el versículo 4: bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Lo primero que vemos, hermanos, en este pasaje es al rey Belsasar gozando de la vida, haciendo un gran banquete. Les decía, posiblemente era una celebración pagana en honor a sus divinidades, a sus falsos dioses o a sus ídolos. Pero, hermanos, lo que nos podemos ver de esta historia o de estos primeros versos acerca de Belsasar es que vivir una vida carnal nos meterá en problemas. Él estaba en un banquete. Según Eclesiastés, dice que el banquete tiene que ver con placer y con gozo. Por placer se hacen los banquetes, hermanos. Entonces, hermanos, un banquete nos habla de placer, de gozo, de disfrutar. Miren, hermanos, no es malo disfrutar. No es malo hacer un banquete. No estoy condenando que como Belsasar hizo un banquete, es malo hacer banquetes. No, eso está lejos de lo que yo quiero mostrarles con esto. De hecho, si ustedes analizan su Biblia, se van a dar cuenta que Abraham hizo un banquete. ¿Recuerdan lo que comentaba hoy el hermano? Para Abraham le hizo un banquete al Señor, perdón. Si revisan la vida de Isaac le hizo un banquete, hermanos, a Abimelech y a sus acompañantes en ese tiempo. La Pascua es incluso un banquete, hermanos. Cristo y sus discípulos tuvieron un banquete. Nosotros hacemos banquetes en fin de año. En las bodas hay banquetes. Entonces, ¿cuál es el problema, hermanos? El problema no es el banquete. El problema, hermanos, es que la vida es más que disfrutar. Varios personajes vivieron egoístamente, solo para sí mismos, entregados a los placeres. Y miren, ahora no vamos a ir ahí, pero ustedes saben los pasajes. Quiero que piensen en banquetes negativos, como el de Belsasar. Según la historia de Jesús sobre el rico y Lázaro, dice que había un rico que hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Qué quiere decir que hacía cada día banquete con esplendidez, hermanos? Que vivía así, derrochando en el placer. Herodes tuvo un banquete por su cumpleaños y fue en ese tiempo cuando mandó a cortar la cabeza de Juan el Bautista. Nabal de Carmel tuvo un banquete después de despreciar a los siervos de David y murió después de ese banquete. Daniel, hermanos, a diferencia de Belsasar, no quiso beber el vino de Babilonia,
La pregunta, hermanos, es, como cristianos, ¿qué estamos comiendo y qué estamos bebiendo? ¿De qué nos estamos alimentando espiritualmente, hermanos? Aquí vemos a un rey, hermanos, gozando del vino de Babilonia, por supuesto. ¿Qué es el vino, hermanos, de Babilonia? ¿Qué es el vino de Babilonia? ¿Por qué Daniel se negó a tomar el vino y el alimento de Babilonia? ¿De qué nos habla, hermanos? Recuerden, es lección hasta de niños. Pero ¿de qué nos habla, hermanos, esto? Lo que veo y oigo es lo que como. Y lo que como es lo que llegamos a hacer, ¿verdad? ¿Recuerdan esa? Bueno, hermanos, ahora permítanme traducirlo al lenguaje de adulto. Hermanos, lo que vemos en la televisión, en la tablet, en el celular, es lo que vamos a llegar a tener aquí adentro y es lo que llegamos a hacer. ¿Por qué, hermanos, hay muchos jovencitos que se vuelven matones? Y esto es algo real, hermanos, porque están escuchando siempre corridos de que ellos son de la mafia y matones y no sé qué, y nadie puede contra ellos, y es lo que llena sus corazones y se vuelven así. Y así hay muchas áreas, hermanos. Si un hombre está viendo siempre desnudez en películas, en pantallas, en videos, es lo que llega a llenar su corazón de lujuria y después va a tener problemas con esa área. Fíjense que cuando estábamos mandando a hacer las cosas para actividades aquí de la iglesia, lonas y playeras, no sé qué tanto hemos hecho, invitaciones. Bueno, hay un taller que está ahí en Tecolotlán que puso en su muro muchas frases de diseñadores, y bueno, esas frases vienen en programas de diseño que son muy populares ahora, y me llamó la atención lo que una frase de un diseñador dice, y se aplica a lo que estamos hablando. Decía: no vemos las cosas como son, sino como somos. Tiene toda la razón. Usted no ve las cosas como son, usted ve las cosas como usted es. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque según de lo que nos alimentamos y de lo que somos, es como vemos la vida. Un hombre que siempre se alimenta de pornografía, así ve la vida, hermanos. Para él todas las mujeres son una cosa fea a su parecer. Un joven que siempre se está alimentando, hermanos, de cosas sucias, palabras blasfemas, irreverencia, rebeldía, así llega a ser y así se comporta en la sociedad. Pero miren, hermanos, qué importante es lo que bebemos a través del oído, lo que comemos a través del oído y a través de la vista. No olvidemos, hermanos, que ese tema de comer es sumamente importante. Pero hay esperanza, hermanos. Muchos de nosotros, hermanos, si no conocimos a Cristo desde niños, si no tuvimos salvaguardas, hay esperanza. Tal vez tú eres como un vaso de Coca-Cola, así, lleno pero todo negro, de lo que viste, de lo que hiciste, de lo que comiste. Pero hay esperanza, hermanos. Si le echamos agua pura ahí, ese vaso va a empezar a derramarse poquito a poquito, se va a ir aclarando, hasta que un día después de tanta agua pura ya se haya salido todo lo negro. Dice Efesios que hemos sido lavados en el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, que por eso eso de leer la Biblia no es un castigo, hermanos. Es que los hermanos quieren que lea la Biblia y que esté al día con la Biblia, hermanos. Es como decimos el servicio pasado, es una forma de forzarnos a lavar nuestro corazón. Miren, el cerebro es una red increíble. Hagan de cuenta que mi mano es como una red. Si yo pienso en algodón,
Eso me va a llevar a una red de una experiencia que yo tuve con algodón. Me comí un algodón de azúcar. Tengo una almohada de puro algodón. Yo me compré hace poco una playera de algo, 100% algodón. Porque es una red de ideas. Por eso, hermanos, lo que somos, lo que ha llenado esa red, es como son nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Porque lo que hemos comido ha alimentado esa red. Por eso es muy importante, hermanos, es lo que nos enseña lo primero que vemos del rey Belsasar, que él está bebiendo el vino. Por supuesto sabemos el final de la historia, pero todo empieza así, a ese hombre bebiendo vino. Hermanos, tengamos cuidado con lo que comemos y bebemos. Yo les he animado, hermanos, les hemos dado tips, pero desde que recibimos el tema de tener cuidado con los dispositivos electrónicos, me recuerdo de esa junta de pastores, a todos los pastores nos dieron hojas sobre información de Custodio. Custodio es un programa, es una aplicación que se baja del Play Store, o también puedes comprarlo directo en su página, pero sirve para bloquear cosas en el celular. Cuesta, hermanos, hay que pagar una anualidad, una suscripción, luego constantemente una renovación. Pero la ventaja para los que somos padres es que tienes la ventaja de que si tú bloqueas ahí pornografía, alcohol, cigarros, sabes que cuando tus hijos vean algo ahí y un anuncio quiera aparecer o una página donde ellos quieran entrar un link, lo va a bloquear. Ya eso lo hemos recomendado desde hace años, hermanos, pero no sé, hermanos, yo no los voy a cuestionar personalmente. Tal vez debería hacerlo, pero deberíamos tener salvaguardas de lo que vemos, aún los que somos adultos. Deberíamos tener salvaguardas en nuestros celulares y tabletas. Hermanos, igual tengamos cuidado con nuestros televisores y tengamos cuidado con lo que vemos si tienen acceso a internet. Lo ideal para el cristiano es que no tengamos acceso a televisión abierta, porque es un peligro, hermanos. Pero aunque controlemos las cosas, hermanos, siempre seamos muy prudentes. Y el peligro está tan a la mano, hermanos, tan a la mano. Y yo sé que ustedes me entienden cuando yo les digo eso. Está tan a la mano, hermanos, a un clic está el peligro. Seamos cuidadosos. Leamos Daniel capítulo 5, verso 5. Dice: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Y dice el verso 6 y 7: entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Ahora vemos, hermanos, aquí otra sección de la historia. En medio de esa festividad, aparece un mensaje sobrenatural. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de ese mensaje? Aquí no nos dice cuál era el mensaje, solo dice que apareció una mano y que empezó a escribir delante del candelero en lo encalado de la pared. Y dice: y el rey veía la mano que escribía. Wow, eso sí fue algo sobrenatural. Saben, hermanos, Dios es fiel en hablar al hombre sin importar si es un pecador. Nadie va a llegar al cielo diciendo: es que a mí nunca me dieron la oportunidad. Y miren, hermanos, quiero recordarles algo importante que tiene que ver con predicar y dar el mensaje del evangelio a los inconversos, como le fue dado a Belsasar un mensaje. Cuando usted da un mensaje, cuando usted invita a alguien a la iglesia, cuando usted da un folleto, cuando usted le anima a alguien a buscar a Dios, su obligación no es convertir a la gente.
Su obligación es llevar el mensaje. Esa es toda la obligación que tenemos. La gente es la que va a decidir si sigue a Cristo o no, pero nadie va a llegar al cielo diciendo, es que yo nunca tuve oportunidad. Miren, yo animé a mi esposa una vez así, porque ahorita que estamos en escuelitas, pasó en otras escuelitas, que personalmente se llevaron invitaciones a alguien y de repente nos dijeron sí, y de repente dijeron, ¿saben qué? No, siempre no van a poder ir. Está bien, yo le dije a mi esposa, está bien, pero que sirva como un testimonio de que sí hubo oportunidad para acercarse a Dios. O sea, sí hubo oportunidad. Nadie va a decir, es que a mí nadie me invitó, a mí no recuerdas, mira, alguien te dio una invitación, tú dijiste, no, yo no quiero dejar ir a mis hijos. Es su decisión. Pero Dios es fiel en hablar, hermanos. Romanos 1 dice, ¿verdad?, que aún en la naturaleza Dios habla. Pero Hebreos dice que Dios habla de muchas maneras, de muchas formas. Dios puede hablar en una prédica, en un sueño, por las escrituras. En el caso de Belsasar habló por medio de una mano. Pero leamos el versículo 8. Leamos el versículo 8. Dice, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. ¿De qué nos habla, hermanos, esa participación de los sabios de Babilonia? ¿De qué nos habla, hermanos? De que la sabiduría de este mundo es limitada. A veces, hermanos, cuando hay problemas, la gente del mundo y aún de la iglesia, queremos acudir al mundo para arreglar nuestros problemas. Fíjense, hermanos, que como algo que nos ha llamado la atención, y eso se lo voy a decir muy francamente. Saben que cuando llegamos aquí a Jalisco, sobre todo aquí a estos lugares, nos llamó la atención de que había muchos psicólogos ofreciendo servicio. Íbamos a citas a veces de mi esposa y veíamos ahí, psicólogo, haga su cita con el psicólogo para venir tal y tal día. Y nos llamó la atención eso, y después en otros lados veíamos lo mismo. Y fíjense, hermanos, de donde venimos, o al menos yo desde vengo allá del sur, casi no se mencionan a los psicólogos. Aún en el norte, hermanos, yo no recuerdo mucho de eso, pero nos dimos cuenta de que aquí había mucho eso. Había esa necesidad. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque la gente tiene necesidad en sus corazones y en sus pensamientos. Tiene necesidad. Y a veces queremos refugiarnos en la sabiduría del mundo. Dice aquí, hermanos, que los sabios no pudieron entender eso. Mateo 22:41. Y estando juntos los fariseos, que por cierto eran los sabios de ese tiempo, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos, como son sabios, le dijeron, pues de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Fíjense, hermanos, lo que parecía una obviedad para ellos no era una obviedad. Solo para que vean cómo los sabios no siempre entienden las cosas, como en Daniel. Miren, veamos otro ejemplo más. Vamos a Lucas 20:27. Quiero hacer solo una explicación breve para que entendamos más claramente lo que voy a leer. En Israel, hermanos, había dos grupos religiosos predominantes: los saduceos y los fariseos. Aunque eran de Israel, aunque guardaban la ley, creían cosas diferentes. Nos pasa como lo moderno. Hay muchos grupos cristianos, pero cada quien tiene sus verdades. Los adventistas dicen, no, hay que guardar el sábado. Nosotros decimos, el sábado es una sombra, no es literal. Así había en Israel. ¿Cuál era la diferencia entre saduceos y fariseos? Los fariseos afirmaban la vida espiritual, ángeles, espíritus. Pero los saduceos
no creían en eso, decían que todo era literal, no había espíritus, no había ángeles. Aquí hay unos saduceos, dice Lucas 20:27. Fíjense ahora cómo esos expertos y sabios confrontan a Jesús y tienen aquí una exhortación. Dice 27, llegando, Lucas 20:27 dice: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, porque recuerden, para ellos no hay cosas espirituales, le preguntaron diciendo: maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, fíjense, ellos ni siquiera creen en eso, pero usan el argumento como una trampa. Dice: en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Hasta ahí ahorita vemos el desenlace. Pero miren, hermanos, estos sabios, creyendo ser teólogos expertos, dicen por supuesto que no hay resurrección, porque miren, este mismo ejemplo: si un hombre se casa con varias esposas, porque muere el difunto, su hermano, y ella le quiere levantar descendencia, ¿qué va a pasar cuando resuciten? ¿A poco la mujer va a ser mujer de todos, o cómo va a estar la cosa? Fíjense, es un argumento muy tremendo ese. Pero vean lo que dice la respuesta de Cristo, del 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Fíjense, hermanos, cómo vemos aquí a otros sabios que no podían entender claramente las escrituras. No lo podían entender, lo estaban entendiendo erróneamente. Vamos a ver otro ejemplo en Marcos 10. Este está tremendo. Marcos 10:2. Aquí el tema es algo familiar. Dicen: y se acercaron los fariseos, Marcos 10:2. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito el marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Fíjense hasta ahí, hermanos. Ellos dicen: sabemos lo que dice la ley, y la ley quiere decir esto. O sea, ahí dice que hay la opción de darle una carta de divorcio a la mujer y repudiarla, separarse. Es la interpretación de los sabios, hermanos. Pero vean lo que dice el verso 5. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y dice: en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. O sea, ellos también lo tenían claro. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Fíjense, hermanos, cómo los sabios de ese tiempo, los fariseos, los saduceos, ellos creían que entendían la Biblia, pero no la entendían. Aquí hay un ejemplo muy claro.
La opción del divorcio es un caso extremo para los duros de corazón. No es porque te disgustaste un ratito y bueno, yo ya me voy de la casa y nos divorciamos y nos vamos por bienes separados. No, no es así la cosa. Ahorita es, hermanos, increíble. Acabo de ir a Monterrey hace unas semanas. Cosa que se ve en la calle. Hay unas lonitas así como las que pusimos de la invitación a la EBB. Hay unas lonitas de abogados que dicen: divorcio express, se aceptan pagos. O sea, les puede uno ir pagando. De por sí se van a divorciar, no van a tener recursos y todavía se van a endeudar con el pago del abogado. Así hay, hermanos. O sea, gente que así está la sociedad, que ya está como pan caliente, se vende eso. Increíble. Pero en la vida cristiana ese no es la voluntad del Señor. Vamos a otra más, hermanos. Marcos 9:31. Y volvemos a Daniel. Pero miren, está ahí bien cerca. Marcos 9:31. Tal vez digamos, es que esos fariseos y saduceos no entendían nada de la Biblia, como nosotros. Pero vean este verso. Dice: porque enseñaba a los discípulos, y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Nosotros sí entendemos, hermanos, porque somos discípulos. Ni los discípulos entendían ciertas cosas, hermanos. A veces tenemos que tener la humildad de admitir que no entendemos todo. Y miren, hay un caso hasta un poco curioso. Una vez un discípulo estaba hostigando a su maestro de cosas de la Biblia y le preguntaba de todo, hermanos, hasta el grado de que el maestro se cansó y le dijo: jovencito, ¿usted no cree que Dios tiene permitido tener ciertos secretos? Porque, hermanos, a veces queremos saber todo y no hay una explicación siempre para todo. Yo un día le dije eso a mi esposa cuando alguien le estuvo preguntando cosas de qué pasa después de la muerte. Y se los digo a ustedes, hermanos, a veces uno no va a tener la respuesta para todos. A veces una buena respuesta es un misterio. A veces es una buena respuesta, hermanos. Mire, eso es un misterio. Lo que sabemos es esto y esto. Pero a veces no podemos saber todo, hermano. Solo tenemos pinceladas de ciertas verdades. Pero bueno, regresamos a Daniel, hermanos, 5, verso 9. Bueno, entonces ya pasamos los sabios que no pudieron leer la escritura, como en los días de Cristo, ¿verdad? No entendían la escritura. Dice verso 9: entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Belsasar estaba turbado, hermanos. Y luego dice el verso 10. Ahí voy a leer hasta el verso 16. Y esto es algo muy lindo que nos debe animar. Dice: la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti
que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades, si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer Señor en el reino. Hermanos, Dios necesita obreros calificados para entrar en acción. Cuando usted lee esto, hermanos, ¿no les recuerda esto un pasaje de la Biblia? A ver, ¿a alguien qué les recuerda esto que leímos de que Daniel es mandado a llamar, hermanos, por Belsasar? ¿Alguien les recuerda algo esto? A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién dice algo? Como José, que fue sacado apresuradamente para ir a interpretar a Faraón el sueño. Es un caso parecido, hermanos. Un monarca y un hombre de Dios que sabe interpretar. Fíjense, hermanos, cómo se necesitan obreros calificados. Saben, miren, hay cosas que son tremendas, pero el Señor nos ayude. Una vez un pastor estaba compartiendo una experiencia. Había, si mal no recuerdo, un hombre que no quería vivir, estaba deprimido, lo que conocemos, hermanos, actualmente como depresión, y no quería vivir y estaba desanimado, y intentaron conseguir a alguien que orara por él, pero nadie se daba tiempo o no querían ir. Entonces ese pastor le dijeron que si podía ir a orar, hermanos, sí. Él aceptó y fue y oró por ese hombre. Dice que cuando oró por él se quedó como desmayado. Quedó desmayado. El Señor hizo una liberación. Era un espíritu que lo estaba oprimiendo con depresión. Se quedó desmayado. Y dice el pastor, dijo, miren, ese hombre andaba pues mal, porque cuando alguien está deprimido no se quiere arreglar ni rasurar. Dice, y cuando llegué al templo, dice, llegué a la iglesia, dije, ¿quién es ese hombre que está aquí? No lo conozco. Dice, hermanos, dice, llegó bañado, rasurado, arreglado al templo. Era otro, hermanos. Pero se necesita gente calificada ante la necesidad, hermanos. Aquí había una necesidad. El rey estaba turbado, hermanos. Había necesidad. Gracias a Dios que había un hombre. Gracias a Dios, hermanos. Y miren, hermanos, que así se pueda decir en la familia. Pero ellos sí buscan a Cristo. Ellos leen la Biblia. Fíjense qué lindo es ser luz, hermanos, en medio de la oscuridad. Ojalá que sí se diga así, hermanos, como de Daniel. Hay un hombre. Y fíjense, algo que debe animarnos, hermanos. Yo les decía al principio de la introducción que era muy posible que Daniel fue olvidado, porque Belsasar no lo tenía entre sus principales. Si no hubiera estado Daniel en el banquete. Estaba olvidado. Tal vez, no sé, hermanos, la Biblia no lo dice, tal vez son imaginación, pero ¿qué pasaría en el corazón de Daniel, hermanos, después de haber sido fiel, guardarse, etcétera, y de repente estar olvidado, hermanos? Pero Dios nunca nos olvida, porque va a haber el día, hermanos, donde se va a necesitar que entremos en acción, y hay que estar listos y fieles, aunque todos nos hayan olvidado. Hay que estar listos. Miren, esto me recordaba, hermanos, cuando leía esto de Daniel, que estaba olvidado. Yo me acordé de Pedro. A Pedro le pasó, hermanos, algo parecido. ¿Recuerdan que Cornelio lo manda a llamar como a Daniel? Ahí estaba Pedro ahí orando y todo, y de repente llegaron unos hombres, aquí vive Simón, y lo mandan a llamar. También la escritura nos dice que un varón macedonio llamaba en visión a Pablo: pasa por aquí. Gracias a Dios que había un Simón. Gracias a Dios que había un Pablo y que había un Daniel para los necesitados. Fíjense, hermanos, qué importante es mantenernos fieles, porque hay
hay momentos donde Dios va a usarnos. Pero hay 3 cosas por lo menos por las cuales Daniel fue usado. Número 1, Daniel era un hijo de la cautividad. Daniel era un hijo de la cautividad, fue tratado por Dios, llegó como esclavo ahí a Babilonia. Hermanos, un problema es que queremos ser usados, pero no queremos ser tratados. A ver, ¿cuántos queremos ser usados? Yo sí quiero ser usado más, hermano. Yo sé que ustedes también. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos. Dios te puede usar para hablarle a una vecina, a un familiar y salvarlo. Pero, ¿cuál es la clave? Estar dispuestos a ser tratados. Daniel llegó como un esclavo bajo los tratos de Dios. Llegó como un esclavo, hermanos, encadenado seguramente. Tratos de Dios. Dios lo primero que va a hacer antes de usarnos es tratarnos. Como decía un teólogo, Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. La pura verdad. Dios está más interesado en lo que hay aquí, en nuestro carácter, que en las cosas que podamos hacer. Otra cosa por la cual Daniel fue usada es que era un hombre que no se contaminó con la comida de Babilonia. Si nos guardamos, Dios nos va a honrar. Como Daniel, él era un hombre que no se contaminó con la comida de Babilonia y fue usado por Dios. También nos dice Daniel 6:5 que él era un hombre fiel. Necesitamos ser fieles. ¿Saben por qué esa característica de Daniel, aunque parezca sencilla, era un hombre fiel? No, hermanos, es muy importante. El Señor dice, en lo poco fuiste fiel. ¿Qué dice después? En lo mucho te pondré. Fíjense, hermanos, por eso ser fiel es bien importante. Les voy a decir algo, hermanos, que fue mi experiencia. Cuando dejamos de pastorear mi esposa y yo, y nos estuvimos solo asistiendo como miembros, nos tratamos de involucrar en las cosas de la iglesia, aunque sean las más sencillas, y ser fieles. Nos metimos al rol de aseo, que era un aseo extenso. Yo me metí a la cocina, hermanos, un equipo de cocina. Hay muchos hombres que no se inscribían a eso, pero había otros hombres que se humillaban y se metían también y ayudaban a lo que sea. Había que hacer cosas, poner mesas o cosas, o hasta picar algo, lo picábamos o lo lavábamos. Eran equipos grandes de cocina para hacer muchos platos, pero muchos platos. Y tratábamos, hermanos, de estar involucrados y ser fieles. Y si nos tocaba cooperar, o sea, ayudar, a veces nos perdíamos el culto, la prédica, por estar ayudando ahí en la cocina. Pero Dios fue fiel, hermanos. Dios no pasa pero desapercibido ningún detallito. Si somos fieles, Él se va a encargar de usarnos como a Daniel. Daniel 5:17. Continuamos la historia. Ya vamos a la recta final, hermanos. Voy a leer del 17 al 23. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, y hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y de oro y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven
ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Hermanos, un hombre de Dios debe ser fiel en llevar el mensaje. Fíjense, hermanos, yo no sé si ustedes alcanzan a ver lo que está pasando aquí, pero Daniel le acaba de dar una regañada a Belsasar. ¿Y saben qué significa eso, hermanos? Que Daniel se estaba jugando la vida. Se estaba jugando la vida. Le dijo: tu padre, cuando se ensoberbeció, fue humillado, y tú te estás ensoberbeciendo. No aprendiste la lección. Y no solo esto, sino que usaste los vasos del templo y diste alabanza a dioses que ni siquiera son dioses. No huelen, no saben, no oyen, no entienden. Hermanos, a veces uno tiene que ser muy claro y no tener temor de decir la verdad. Por eso dice el dicho: el que calla otorga. A veces tenemos miedo, hermanos, de decir la verdad, pero a veces se necesita que seamos muy claros. A veces papá y mamá tenemos que ser muy firmes con nuestros hijos, y si hay que dar una reprimenda, tenemos que hacerlo por su bien. Y así es, hermanos. A veces un patrón, si no regaña a sus trabajadores, ellos siempre van a llegar tarde, el lunes van a faltar por borrachos, hasta que le diga: a ver, si no llegas el lunes, mira, buscamos a otro. Y así, hermanos, poner orden, porque hasta que uno no se pone firme, las cosas no funcionan. A mí me pasó hace años, hermanos. De repente en los cultos ya la gente no venían. Y un día, hermanos, tuve que ser muy franco y decirle: a ver, hermanos, ¿por qué no estamos viniendo? Y al siguiente culto, hermanos, de repente ya todos estaban. Pero a veces tiene uno que ser muy franco y muy claro, hermanos. Muy, muy claro. A veces tenemos que ser valientes, hermanos, para llevar el mensaje, porque el mensaje puede llegar a ofender. Los profetas eran valientes. Pero vamos a la recta final del mensaje. Verso 24. Dice: entonces de su presencia, dice Daniel, fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Un hombre de Dios, hermano, sabe interpretar la escritura. Daniel pudo interpretar la escritura en la pared. Los hombres del reino entienden el lenguaje divino. José interpretó el sueño de Faraón. Daniel al principio del libro entendió e interpretó el sueño de Nabucodonosor. Qué importante, hermanos, es interpretar o saber interpretar las escrituras, lo que Dios dice. Fíjense, quiero ver un ejemplo con ustedes. Vamos a Hechos capítulo 8. Amén. Voy a leer desde atrás, hermanos, desde el 26. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Fíjense, hermanos, como Daniel. Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Fíjense, una escritura que necesitaba interpretación, hermanos. Pero vean lo que dice el 35.
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe, el eunuco, y le bautizó. Pero vean, hermanos, cómo se necesitó un hombre que supiera interpretar las escrituras, como Daniel. Hermanos, que no nos pase que hay un necesitado que necesita una palabra y que no sepamos dársela. Necesitamos prepararnos, hermanos. Necesitamos prepararnos, porque hay muchos necesitados. Saben, ya voy a terminar. Ustedes saben el desenlace, hermanos. Se cumple el mensaje. Belsasar es muerto. Pero quiero cerrarlo con esta verdad. Hermanos, hay mucha necesidad, pero mucha. Necesitamos ser vasos listos para el momento que Dios quiera usarnos. A mí me pasó una historia increíble. Ni siquiera aguanto la emoción de contárselo. Una vez, ya estábamos casados, mi esposa y yo, estábamos sirviendo al Señor ya. Y llegué a la casa y le dije: ¿quién crees o a dónde crees que me invitaron a predicar? Y ella: no sé, ¿verdad? No tenía idea. Le dije: en mi trabajo. Y dijo: ¿en tu trabajo? En mi trabajo. No era una iglesia, hermanos. Fíjense que mi jefa sabía que éramos cristianos, ella era la dueña. Mis compañeros sabían que era cristiano, que éramos pastores, que servíamos en una iglesia con mi esposa. Nos conocían. Siempre tratamos en lo que fuera posible, a veces tal vez fallamos, pero de dar un buen testimonio. Y un día se me acercó ella y me dijo, fíjense, esto fue increíble, todavía lo recuerdo. Me dijo: ¿habrá oportunidad de que un día nos puedas compartir algo de lo que enseñas en tu iglesia? Así, hermanos, de la nada. Y éramos varios ahí en la oficina. Y lo primero que dije, bueno, fue pues sí, con mucho gusto. Y después que ya dijimos cuándo, no, pues tal día o en la tarde, antes de salir, etcétera. Pues no me acuerdo exactamente qué día fue, hermanos, pero yo estaba muy emocionado y agradecido con el Señor. Y yo lo primero que dije: va a ser un caos, porque la gente del mundo no está acostumbrada a escuchar. Dije, y aparte es una oficina, va a estar sonando el teléfono, va a interrumpir, va a ser todo un caos. Luego me empecé a preocupar. Pero bueno, hermanos, estábamos emocionados por la oportunidad. Y fíjense, había una muchacha cristiana que era familiar de la dueña, que trabajaba también ahí. Y ella sí conocía de la Biblia, pero dije: Señor, ¿qué puedo predicar? Algo que entiendan, algo que no sea muy complejo, pero que sea bendición y que los redarguya. Y el Señor me dio un mensaje: la siembra y la cosecha. Lo que sembramos, eso cosechamos. Ah, sí, Señor, creo que eso es claro, creo que eso lo van a entender. Hermanos, y empezamos a predicar en la oficina. Ahí estaban todos en sus escritorios, estaban escuchando y yo les estaba compartiendo, hermanos. Y al final escogí un verso, ustedes conocen, porque en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres. Y le dije a la dueña, le digo: ¿usted podría leer este verso? Y lo leyó. Prediqué el evangelio en la oficina, hermanos. Gloria a Dios. Y terminó todo. Y se me acerca esa muchacha que era cristiana y me dijo: ¿te das cuenta lo que hizo Dios? Y me dijo: ni un teléfono sonó. Wow, hermanos. Era la pura verdad. Pero ¿saben qué, hermanos? Creo que Dios no me hubiera podido dar esa oportunidad, ese privilegio, si cuando allá años atrás nuestro pastor, mi hermano, que pastor nos dijo: va a haber instituto. ¿Quién quiere inscribirse?
Y algunos poquitos dijimos, yo sí quiero. Y nos costó trabajo, hermanos, complementar el instituto. A los que estábamos estudiando, a los que estaban trabajando, nos costaba hacer tareas y ser fieles. Pero hay un momento, hermanos, donde las flechas que están listas van a ser lanzadas. Necesitamos, como nunca, decirle: Señor, que yo sea una flecha lista, como Daniel. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a estar en pie.